Hola, hola, bienvenidos a este envío del día de hoy. Hoy es un envío atípico porque usualmente los envíos los hago con ustedes los domingos, pero el día de hoy lo haré en día de semana. El último domingo no pude compartir con ustedes, tuve algunos problemitas técnicos con el internet y prefiero posponer los envíos antes que hacer un envío que sea incómodo para ustedes o que les genere como esa ansiedad de no podernos entender bien debido al asunto de la conexión. Entonces, bienvenidos a este envío, va a ser súper genial el envío de hoy. Creo que es un envío súper necesario. Había visto varias veces este tema. El día de hoy vamos a hablar acerca de me da miedo ir al psicólogo. Ese va a ser el tema del que vamos a tocar el día de hoy. Como siempre se los digo, la idea de mis envíos es que usted se entretenga, que tenga 40 minutos de psicoeducación, que nos eduquemos acerca de salud mental. Eso es un contenido gratuito, es un contenido que usted puede aprovechar un montón, que le puede resolver un montón de preguntas, no solamente a usted, sino también a una persona en algún momento que lo pueda estar necesitando. O sea, realmente aprender de salud mental no debe ser por el hecho de sentirnos enfermos mentalmente. También se vale aprender de salud mental por el hecho de realmente psicoeducarnos, entender, comprender e interpretar la salud mental. Sería ideal que no necesitáramos de la enfermedad para aprender de la salud mental, y bueno, esa es la idea de estos envíos, también una prevención de esos síntomas de enfermedad de salud en cuanto a salud mental, y también, ¿por qué no?, llegar como de una manera asertiva a ustedes en caso de que lo estén necesitando. Bueno, el día de hoy va a ser un envío, como les digo, muy divertido porque este tema yo creo que lo estábamos necesitando un montón. El tema es, tengo miedo de ir al psicólogo. La idea es, los primeros 30 minutos voy a estar hablando con ustedes, explicándoles un montón el contenido de eso, resolviendo el tema, y el resto, la idea es que ustedes interactúen conmigo, que me hagan preguntas. Este en vivo lo quiero hacer muy distinto a los demás. Este en vivo lo quiero como hacer desde una perspectiva más humana, no tan académica, sino que quiero poder estar más cerquita de ustedes, hablarles desde una perspectiva mucho más humana, como terapeuta, como psicóloga, realmente resolver como muchos sesgos y muchas dudas que pueden llegar a ver en este asunto de la psicoterapia. Y nada, comencemos. Ok, para hablar acerca de este tema de tengo miedo de ir al psicólogo, primero debemos comenzar interpretando el asunto del miedo. Ese asunto del miedo, primero hay que aclarar que es súper natural. El miedo inclusive nos permite ser súper adaptativos, nos permite estar sanos, nos permite estar a salvo. Ahora, resulta que ese miedo de ir a terapia se debe a algo, y es que es miedo al cambio. Ese tengo miedo de ir a terapia es un miedo al cambio realmente, y es un asunto muy común. No solamente vemos el miedo de ir a terapia en el asunto terapéutico, en el asunto de ser paciente, o no solamente vemos el miedo al cambio en el asunto de ser paciente, sino que también vemos el miedo al cambio en el asunto de ser hijo, de ser mamá, de ser profesional, de ser empleado, de ser artista, cantante, compositor, administrador, ingeniero. Podemos tener muchos miedos al cambio con respecto a nuestra sola existencia, no solamente frente a la psicoterapia, ¿sí? Entonces hay que empezar como partiendo de que ese miedo de ir al psicólogo no es más que miedo al cambio, ¿sí? Cuando nosotros vamos al psicólogo, vamos con esa intención de cambiar, de transformar o de entender un asunto muy propio, muy personal, que realmente no hemos podido darle como ese avance
desde lo individual. Entonces hay que partir como de la idea de que ese miedo de ir al psicólogo es miedo básicamente al cambio. Y para entender ese miedo al cambio, hay que tener como algo en cuenta, y es que el miedo al cambio viene desde que estamos muy pequeños, ¿sí? Les voy a explicar algo que se me hizo súper interesante como compartir con ustedes, y es que, miren, quiero que analicemos esto. Desde que estamos pequeños, nosotros experimentamos el cambio como algo aterrador, y es el entorno quien nos obliga o nos lleva a cambiar. Entonces, cuando estamos pequeños, ¿qué es lo que ocurre? Quiero que vuelvas a la situación de cuando estabas dejando los pañales, cuando estabas dejando el tetero, cuando estabas comenzando a ir a la guardería o ir al colegio, cuando estabas comenzando a dormir solo, cuando tenías que tomar tu primer bus o tu primer taxi solo. Ese miedo al cambio tiene algo, y es que desde pequeños los primeros cambios importantes de nuestra vida son demandados por el entorno, son controlados y son bajo el efecto del entorno. Es el entorno quien me dice que necesito ese cambio. Entonces es mi mamá quitándome el pañal, es mi mamá diciéndome que ya no puedo tomar más tetero y pasándome el vaso de vidrio, es mi madre diciéndome que ya es hora de dejar los pañales y llevándome a conocer el tema de ir al baño solo. Son mis cuidadores, ¿sí? Entonces miren que los primeros acercamientos del cambio o de ese paso son nuestros cuidadores, sean nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros cuidadores. Entonces miren que desde pequeños el miedo al cambio es latente, y el asunto es que los primeros cambios de nuestra vida son impulsados por nuestro entorno. Entonces el miedo a ir al psicólogo, para poder entender ese miedo de ir al psicólogo, es importante partir de que el miedo de ir al psicólogo permanece en esa idea de simplemente es el miedo al cambio, y para entender ese miedo al cambio quiero que se transporten a nuestros primeros años de vida. Entonces son nuestros cuidadores los que nos invitan al cambio, los que nos conducen al cambio, los que nos empujan, nos dan esos empujones y nos dicen es hora de cambiar, es hora de que dejes el tetero, es hora de que dejes el pañal, ¿cierto? Nuestros cuidadores. Entonces nuestras primeras experiencias al cambio son demandas del entorno, y es el mismo entorno en que nos dirigen al cambio. Entonces desde ahí ya estamos empezando a experimentar que el cambio es un asunto que hay que esperar a que el entorno me la demande, y ahí está el error. Por eso los estoy volviendo a la infancia, porque cuando no somos conscientes de que a medida que crecemos, cada vez los cambios que queramos ejercer deben ser más propios y menos de las demandas de nuestros cuidadores, y menos por parte de nuestros cuidadores, sino que ya deben ser una decisión propia. Entonces, si no hacemos eso consciente, seguramente nos quedaremos en las posiciones de siempre, en donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos cuidados, por la situación de que si nadie me está empujando, entonces yo no me transformo, entonces yo no cambio, entonces yo no acudo a la transformación, entonces yo no acudo al proceso que creo que necesito a nivel emocional. Entonces por eso quiero que se devuelvan a esos primeros momentos en los que, como niños, quiero que recuerden sus primeros cambios más importantes, el tetero, el dejar el pañal, ir a la guardería. Todos fueron guiados por nuestros cuidadores, pero debemos entender que a medida que crecemos, esos procesos de cambio cada vez deben ser más intrínsecos y menos extrínsecos, menos desde afuera y más desde nuestra propia intención, desde el interior, ¿sí? Y el error ocurre en que si no hacemos eso consciente, vamos a quedarnos en la misma configuración de niños, esperando a que nuestros entornos, a que un cuidador, a que una figura externa me obligue, me impulse y me empuje, sin darme cuenta que esa etapa ya la pasé en la infancia. Entonces esto es supremamente importante, porque si entendemos que el miedo al cambio es un asunto normal, natural, es humano, pero no comprendemos que no siempre
debe ser el cambio impulsado por un exterior, como lo hicimos cuando niños, sino que a medida que crecemos ya el cambio es un asunto interno, una decisión. Entonces va a ser muy difícil poder hacernos cargo de nuestra salud mental, poder acudir a la psicoterapia, ¿sí? Entonces por eso los devuelvo a este punto. Ahora, ¿qué ocurre? Resulta que en esta idea de ya después de ustedes entenderlo desde ahí, después de regresarlos a la infancia, hay algo súper importante, y es que nosotros como seres humanos, a nosotros como seres humanos no nos basta con vivir, con sobrevivir, necesitamos vivir. A los seres humanos no nos basta con sobrevivir, necesitamos vivir. ¿Y por qué les hablo de esto? ¿Y por qué comienzo con este segundo punto al que quiero que vayan después de haberse dirigido a la infancia? Porque el asunto de la psicoterapia busca generar esa vida que tú crees que necesitas tener, lo que tú crees que necesitas tener para dejar de sobrevivir, en estar en ese estado de supervivencia y comenzar en ese estado de disfrute, de aprendizaje y de goce, es decir, comenzar a vivir. Y resulta que a veces creemos que siempre debemos estar desde esa perspectiva de sobrevivir, pues tengo este trauma, este asunto interno emocional, este apego, pero pues logro llevar mi día a día, logro sobrevivir al día a día, logro sobrevivir a mis relaciones interpersonales, no es tan grave. Resulta que la psicoterapia te dirige a eso de comenzar a vivir. La supervivencia es el estado más básico de nosotros los seres humanos. Es atender esas necesidades básicas, lo más básico, nuestra alimentación, nuestras necesidades fisiológicas, la metabolización de esa alimentación y techo, trabajo, ¿cierto? Pero resulta que el ser humano necesita pasar de ahí, de esa supervivencia, para sentirse sano. Y ahí es donde sobrevivir deja de ser suficiente y empezamos a tener esa necesidad de vivir. Y ahí entra la intención de la psicoterapia, a entregarnos herramientas, a elaborar herramientas, a permitirnos elaborar herramientas para pasar de esas necesidades básicas: comer, dormir, homeostasis, estar en un hogar o en un lugar que me haga sentir que me pertenece y tener un trabajo. Ya pasamos de eso básico, de sobrevivir, y comenzamos a preguntarnos por vivir. Y ahí es que empiezan las preguntas a nivel emocional. ¿Será que voy al psicólogo? ¿Será que necesito a alguien que me guíe con esto? ¿Hay una necesidad más allá que no entiendo? Cuidado, esa necesidad quiere decir que estás pasando de sobrevivir a vivir. Y resulta que al ser humano no le basta con sobrevivir, por lo menos no si quiere autorrealizarse. Necesita comenzar a vivir. Y a veces ese proceso de comenzar a vivir puede ser complicado porque en medio de ese proceso hay una interpretación de emociones, de deseos, de sensaciones, y no es fácil interpretar todo eso al mismo tiempo, ¿sí? Por eso es que aparece la opción de la psicoterapia. Entonces, en el primer punto, quiero que vuelvan a la infancia, como se los mencioné. Recuerden, nuestros primeros cambios fueron impulsados por nuestros cuidadores, nuestra mamá, nuestro papá. Deja el pañal, duerme solo, deja el tetero, ¿cierto? E inclusive a veces esos cambios generaban como reacciones traumáticas en nosotros: llanto, miedo, enojo, ¿sí? Entonces primero hay que ser conscientes de eso, de que a medida que empezamos a crecer no podemos seguir en la misma configuración de niños, esperando a que si el entorno no me obliga o no me quita esto o no me pone esto o no me lleva a esto, entonces yo no lo hago. Hay que comenzar a entender que el cambio es un asunto, una decisión. Luego, en este segundo punto, importante entender que para autorrealizarnos, para estar sanos mental y físicamente de una manera como muy holística, no basta con sobrevivir.
necesitamos vivir, y para eso necesitamos pasar de nuestras necesidades básicas a unas necesidades superiores que ya son de un contexto más emocional, más espiritual, y para eso empieza a aparecer la necesidad de la psicoterapia. Hasta ahí creo que ya tenemos unas bases básicas de por qué el miedo de ir al psicólogo, ¿sí? ¿Por qué ese miedo? ¿De dónde viene? Y por qué también esa necesidad, por qué aparece la necesidad de ir pero no atreverme. Hasta ahí ya lo podemos entender un poco. Y en ese punto yo les quiero mencionar algunos de los miedos. Yo dije, ve, qué chévere hacer este en vivo, como desde la perspectiva humana. Yo quiero hablarles a ellos de esos miedos que he podido visualizar en los pacientes, que he escuchado en los pacientes, que también viví cuando fui paciente o cuando he sido paciente, y que son completamente humanos. Entonces en esa parte les quiero como hablar un poco de esos miedos para que ustedes se sientan como entendidos, comprendidos, y digan, sí, me pasa, lo pienso, y no sientan que realmente lo que les estoy explicando es desde una perspectiva netamente como terapeuta, sino que también se los estoy explicando desde una perspectiva humana. Los miedos son supremamente de todos, y son muy, muy inclusive sanos y normales y naturales, pero hay que saberlos interpretar. Así que les traje algunos de esos miedos porque quiero como hablarlos con ustedes para que entiendan, se sientan comprendidos, y de alguna manera como engancharlos en este tema aún más. Hablemos entonces de cuáles son esos miedos de ir al psicólogo. Uno de los miedos más comunes: descubrir algo terrible de mi pasado que me destroce internamente. Este es un miedo supremamente común. Yo no voy al psicólogo porque yo no quiero recordar algo bien terrible o darme cuenta de algo bien terrible y sentirme peor. Eso es súper común. Otro miedo: no quiero o tengo miedo de ir al psicólogo porque tengo miedo que me toque tomar decisiones que yo aún no quiero tomar. ¿Sí? Tercer miedo más común: encontrar una respuesta que me haga sentir peor. Cuarto miedo más común: que el psicólogo me juzgue y no me entienda. Súper común. Y quinto miedo más común: sentirme culpable. Y por ahí, más adelante les voy a hablar de otro miedo, y es el asunto de que el psicólogo te diga qué hacer, que el psicólogo te empiece a decir qué hacer y controle tu mente y controle tu vida y controle tus decisiones. Un miedo también súper común. ¿Por qué les estoy mencionando estos miedos? Primero, porque quiero que sientan y entiendan que lo que ustedes están pensando, ese miedo que ustedes creen que es muy propio, es algo supremamente humano, y que muchos de los pacientes que llegan a psicoterapia llegan en medio de ese miedo, de esos miedos más comunes que les acabo de expresar. Obviamente hay muchos otros, pero les dije como los más comunes. Y quiero darle respuesta a cada uno de esos miedos que les acabo de mencionar. El primero: descubrir algo terrible de mi pasado que me destroce internamente. Vean, en cuanto a mi experiencia y en cuanto a la experiencia de la psicoterapia, desde la perspectiva de psicóloga y desde la perspectiva de paciente, jamás el descubrir algo va a ser una sensación netamente displacentera. El descubrir algo genera un término o una expresión que es el darse cuenta o ese insight. Y no hay nada más placentero para un paciente y también para un terapeuta, para un psicólogo, que ese momento en que te permites descubrir algo. O sea que, ¡boom!, la terapia te muestra algo y es como, wow, acabo de darme cuenta de algo. Nati, acabo de darme cuenta de algo. O sea que esto y esto y esto.
ah, Nati, no lo había pensado, o sea que esto y esto y esto. Ese momento de darse cuenta es bellísimo. Jamás el descubrir algo en terapia es netamente displacentero. Por el contrario, genera una sensación en el paciente de darme cuenta, ahora sé por qué me está pasando esto, ahora lo entiendo. Y cuando entiendes por qué te pasa, entonces comprendes por dónde debes empezar y se empiezan a encontrar las herramientas, ¿sí? Entonces ese descubrir algo terrible de mi pasado que me destroza internamente es mito. No hay nada más placentero para el paciente y para el terapeuta que descubrir. Esa sensación de darse cuenta es uno de los momentos más importantes en la terapia y permiten afrontar ese cambio. Permite al paciente poder avanzar. Una vez el paciente descubre y se da cuenta, comienza a avanzar. Y es muy bonito ese proceso. Segundo miedo, que me toque tomar decisiones que yo no quiero. Vean, aquí hay algo súper importante que quiero aclarar y que es realmente mito. ¿Por qué? En el proceso terapéutico jamás tendrá como objetivo, desde la perspectiva como terapeuta, de decirle al paciente qué hacer y qué no, cómo hacerlo y qué no, para nada. Por lo menos no desde la psicoterapia, desde la orientación desde la que trabajo yo, que yo soy humanista, ¿sí? Jamás vamos a obligar al paciente desde esta orientación a qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. Nunca. En la psicoterapia lo que hacemos es ayudarle al paciente a encontrar herramientas para que descubra qué es lo sano que siente para él, qué es lo sano que siente que debe hacer para él, ¿sí? Y eso lo determina el paciente a través de ese proceso que nosotros hacemos en la psicoterapia. Jamás le decimos qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. No tendría sentido, porque el paciente debe tener esa sensación de que en él constantemente está la respuesta, de que él tiene la capacidad de dominar y manejar la situación que le está ocurriendo. Y nosotros somos quienes debemos movilizar eso para que el paciente sienta que puede alcanzar, entrenar, desarrollar las habilidades que necesita. Así que ese asunto de que me toque tomar decisiones que yo no quiero, no va a suceder. Que vas a tener que tomar decisiones en la psicoterapia, por supuesto, porque la psicoterapia busca tu salud. Y la salud implica muchas renuncias, muchas elecciones y muchas decisiones. Entonces, claro, de ahí viene el miedo. Estamos acostumbrados a procrastinar, a no decidir, a aplazar, luego lo resuelvo. Y en la terapia lo que vas a hacer es empezar a permitirte ese proceso de qué tengo que cambiar, qué quiero cambiar, cómo lo quiero cambiar, cómo lo voy a conseguir. Pero es un proceso paso a paso, a paso, a paso. Decisión que tú como paciente o como persona no quieras tomar, ahí como terapeuta no obligamos. Entonces, mito también ese miedo. Vamos al tercero. Otro miedo muy común, encontrar una respuesta que me haga sentir peor. Esta es muy parecida a la primera y es lo que les había dicho. Encontrar respuesta, no hay nada más placentero para la persona. Inclusive el síntoma, la enfermedad mental, la sensación displacentera, las emociones displacenteras, en gran parte vienen por esa sensación de no saber, de no encontrar respuestas, de estar muy confundido y no entender ni interpretar nuestras propias emociones, de no saber qué nos ocurre. Entonces, una vez tú encuentras una respuesta, créeme, la sensación displacentera no va a superar el síntoma que te lleva o que te está haciendo pensar ir a terapia. Por el contrario, el síntoma viene, es por ese no saber qué hacer, no entender lo que pasa. Y cuando tú encuentras una respuesta en medio del proceso terapéutico, la sensación es bellísima. Pasamos al siguiente miedo. Que el psicólogo me juzgue y no me entienda.
desde esta perspectiva del terapeuta, por lo menos desde la terapia humanista, que es la que yo trabajo, aquí hay algo muy importante y es que la labor de nosotros no es juzgar, no es decirle a la persona qué tan mala es o qué tan buena es o qué aprobación tiene, sino que realmente es dar esa mirada fenomenológica, o sea, ver a una persona, a un ser humano con todo lo que compete a un ser humano. Así que para el tema de juzgar, dejemos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros tíos, ellos que ocupan lugares de consejeros, claro que entran en ese rol de juzgar, ¿sí? Pero en la terapia esa palabra de juzgar desaparece y llega la palabra interpretar, entender y comprender. Así que realmente en la terapia no se va a ser juzgado, se va a ser comprendido, interpretado, y eso es lo que inclusive te va a permitir avanzar, hablar con sinceridad. Entonces, no se trata en psicoterapia de juzgar, de culpar, ni de castigar. Por el contrario, se trata de asumir responsabilidades, hacernos responsables, comprender, interpretar, entender, y de ahí lo que eso empieza a entregar va a ser el cambio. Pero nosotros no juzgamos, por lo menos no desde esta orientación. Lo que hacemos es interpretar, hacernos cargo y a partir de ahí empezar a movilizar el cambio. Listo, sentirme culpable, esto es otra de las cosas. Yo no voy al psicólogo porque yo no quiero empezar a sentirme culpable por cosas que ya superé o por cosas que ya no interesan o por cosas que no quiero recordar. En el proceso terapéutico hay una intención clara y es que no hay culpables, hay responsables. Y eso es algo que nosotros trabajamos como pacientes, que por lo menos yo trabajo como terapeuta, y es que en el proceso terapéutico no se lleva al paciente a sentirse culpable. Suficiente hay con las entidades externas, la religión, la educación, la familia, las presiones externas a nivel laboral, las figuras de cuidado, ¿sí? Suficiente y con eso. La hora de la psicoterapia es para salir de ahí, salir de ese sentirme culpable y entrar a un sentirme responsable, es decir, sentir que puedo hacer algo con esa sensación, que puedo tramitarla, que puedo convertirla, que puedo transformarla. Así que en la terapia inclusive es muy bonito porque a mí me gusta decirle a los pacientes, esta es tu hora, para ser sincero, para hablar de lo que sientes, para expresarte, para decir la verdad, para interpretarte, es tu hora. Después de que esta hora termina, vuelves a entrar en la cantidad de sistemas que hay, en la religión, la cultura, todo eso, sí. Pero en esa hora son dos seres humanos en donde no hay culpables, hay responsables, y lo que hacemos como terapeutas es orientar a que el paciente se haga responsable de lo que le corresponde desde el deseo, no desde el señalamiento ni de la imposición, sino despertando ese deseo. Listo. Entonces, ya aclarando esos miedos, entendiendo cuáles son las intenciones del terapeuta y cuáles son las intenciones que debe entender el paciente, hay algo acá súper importante, y es que la psicoterapia te va a permitir primero confrontar ese miedo al cambio, entender que nadie te va a empujar a la psicoterapia si tú no quieres. A veces la pregunta es, Nati, de pronto usted podría atender a esta amiga mía, yo le pago las sesiones, pero es que ella no quiere, pero yo se las pago y usted le habla. Vean, la psicoterapia es un proceso tan desde el deseo, debe ser muy propio. La psicoterapia no puede ser una decisión que tomes porque te empujan, porque te obligan, sino que debe partir de ese deseo. Y para entender eso, recuerden que al principio del live les expliqué el asunto de hacer consciente que a medida que crecemos, el cambio no puede ser todo el tiempo ejercido por las presiones del exterior. Si no me presionan, entonces no cambio.
Cuidado, a medida que crecemos, el cambio debe ejercerse como deseo, como decisión, no como un asunto de nadie me está obligando, nadie me está llevando, entonces no lo hago. Ahora que entendemos eso, hay que entender algo. Ya después de que desmontamos esos miedos de ir al psicólogo, los explicamos, los interpretamos, hay que entender algo, y es que cuando se tiene un miedo, se establece una creencia irracional, ¿cierto? O un pensamiento catastrófico. Ejemplo, tengo miedo de ir al psicólogo y sentirme peor de lo que me siento. Tengo miedo de ir al psicólogo, los que mencionamos, y darme cuenta que no voy a poder solucionarlo. Tengo miedo de ir al psicólogo y sentirme culpado. Resulta que cuando ese miedo se establece, siempre se van a buscar situaciones que lo fortalezcan. Haz de cuenta que son esas situaciones que buscamos que los fortalezcan, como que lo alimentan, y ese miedo se vuelve más denso y más pesado. Entonces, mientras la sensación de que el miedo tenga que desaparecer para yo tomar la decisión, sea lo que me señale que debo ir, seguramente te quedes mucho tiempo o un para siempre esperando a no tener miedo. Porque una vez el miedo se establece que es algo natural, que ya vimos que el cambio genera miedo porque intentamos no enfrentarnos a algo nuevo para evitar el error, la catástrofe, el dolor, ¿cierto? Lo que buscamos es como acomodarnos. Una vez el miedo aparece, si te quedas esperando a que el miedo se vaya para poder tomar la decisión, muy probable que te quedes esperando. Porque la función del miedo es esa, establecerse con una oración catastrófica, un pensamiento irracional, y encontrar situaciones que lo afirmen. Un amigo me contó que fue al psicólogo y le fue súper mal y lo obligó a hacer esto y esto y esto. Un amigo una vez fue a terapia y eso fue terrible, casi se enloquece. Una cantidad de situaciones en donde lo que vas a hacer es el miedo, necesito alimentarlo para mantenerlo y alejarme de la nueva experiencia y por ende del cambio y las herramientas que tenga que desarrollar. Entonces vas a encontrar una cantidad de situaciones que van a alimentar ese miedo y que lo van a mantener vivo. Así que desde la perspectiva del miedo, esperar a que desaparezca no es lo más sano, porque es muy probable que te quedes esperando y que vivas el asunto del cambio como algo a lo que no te quieres acercar porque sientes miedo. La primera sesión, yo diría que la mayoría de pacientes llegan con esa sensación, el miedo a lo que va a pasar, cómo me va a sentir en la primera sesión. Cada sesión que pasa, el paciente se relaja, se establece un vínculo distinto. Entró con miedo, pero se dispuso al cambio. Entonces, cuando está esa confrontación al miedo, cuando me dispongo al cambio, en donde esa creencia, ese pensamiento gigante en base al miedo está ahí, sin embargo me dispongo a transformarlo y en vez de estarlo afirmando con pequeñas situaciones que busco, entonces ¿qué pasa? Esas situaciones empiezan a desaparecer. Y esto de acá, ese miedo grandote, tengo miedo de ir al psicólogo porque me va a juzgar, se empieza a hacer más pequeño. Más pequeño, más pequeño, más pequeño. De repente, la preocupación con respecto a ir al psicólogo deja de ser esa, deja de ser el miedo. Y comienza el proceso de transformación. Entonces, es indispensable entender que el miedo a la psicoterapia no es más que el miedo al cambio, así como cuando en nuestra niñez teníamos miedo a dejar el pañal, el primer día de guardería, la primera vez que dormiste solo, que apagaste la luz y dormiste a oscuras. Miedo natural a cambiar, a enfrentarte a una nueva experiencia. Pero en este punto ya no eres niño,
para esperar que tus cuidadores de la infancia te empujen, para esperar a que tu pareja te empuje, para esperar a que tus amigos te empujen. Ya la transformación, el cambio es un asunto propio. Por eso hay quienes se auto realizan y hay quienes se dedican a sobrevivir. Porque para vivir necesitan tomar la decisión de enfrentarse al cambio, por ende, enfrentarse al miedo. Ok, en este punto, ya después como de haberles explicado esto, de haber como aclarado mito por mito, yo quisiera que me hicieran las preguntas que me quieran hacer. Por aquí como en los comentarios veo algunas preguntas. Me voy a poner como a leerlas y a compartirlas. Quiero como abrir el chat, así que si quieren participar, hacer preguntas con respecto al tema, súper, para que las podamos resolver. Natalia, ¿qué piensas de la sertralina y de la citalopram? Y el alprazolam. Bueno, en cuanto a medicamentos, pero ¿qué pienso de qué? No entiendo la pregunta. Explícame un poco, Felipe. Por acá Felipe está preguntando, Natalia, ¿qué opinas de la sertralina y alprazolam? O sea, en cuanto a qué opinión quieres que te brinde ahí. Bueno, por acá Valentina Restrepo dice, ¿qué otras terapias hay y cómo se diferencia la humanista Nati? Es para saber uno qué terapia necesita. Qué buena pregunta, Valen, muy buena pregunta. Bueno, yo creo que ese es un tema un poquito denso de entender en unos cuantos minutos. A ver, básicamente los psicólogos tienen formas y métodos a través de los cuales trabajan. Realmente el método va a determinar la forma en que se lleva la terapia, ¿sí? Somos psicólogos todos, pero todos trabajamos bajo un método. Algunos trabajan bajo la humanista, otros trabajan bajo la cognitiva, otras trabajan bajo el psicoanálisis, otros trabajan bajo la dinámica. Yo trabajo bajo la psicoterapia humanista. Saber qué tipo de terapia necesitas, yo creo que con conocer al psicólogo o ver la forma como tal del psicólogo, te vas a ver atraído por esa terapia. Porque hablarte de que entiendas cada una de estas ramas, yo creo que es un poco complicado para ti como paciente, porque no es tu ciencia, no es el área en donde tú eres experta. Entonces, en realidad, el tipo de terapia se ve mucho a través de la personalidad del psicólogo, de los términos que utiliza, de la forma en que se expresa. Entonces, en inicio, para ustedes como paciente, el asunto es ese, conocer como esa identidad del psicólogo y verse atraído por eso, y a partir de ahí pedir su cita. Básicamente es eso, ¿sí? La forma en que trabajamos se ve expresada en la forma como tal de ser del psicólogo, de ser el profesional. Entonces, es básicamente eso. Yo he recibido, ejemplo, algunos pacientes que me dicen, Nati, he estado con psicólogos de esta orientación, pacientes que reciben psicoterapia hace mucho tiempo, y me dicen, mira, mi psicóloga o mi psicólogo era de esta orientación, pero mira, siento que no, ese método no es para mí, entonces me estoy interesando más por este método. Ejemplo, en algunos pacientes que ya entienden un poco más porque ya han estado en psicoterapia. En otros, simplemente esto no lo saben y se ven atraídos, es por la forma en que el psicólogo se expresa, por la forma en que han logrado como llamarse o atraerse por el terapeuta. Y eso se ve mucho a través de la forma en que el psicólogo trabaja, ¿sí? De la teoría en la que el psicólogo se posiciona para trabajar la psicoterapia. Entonces, en realidad, yo como terapeuta te diría, simplemente déjate llamar o atraer por esa forma y esa estructura del psicólogo.
Habrán unos que te llamen más que otros, habrán uno que tú digas, este me gusta más cómo se expresa, ve lo que me dijeron de él, o lo que logré ver en su red social, o lo que lo vi en su página, me gustó, ¿cierto? Y ya ahí es un buen acercamiento, un buen comienzo, para que no te agobies como con las corrientes. ¿Cuáles son los inconvenientes de cada opción en la toma de decisiones? Juan Fernando, no entiendo muy bien esa pregunta. Si me la puedes aclarar mucho mejor, sería súper. Listo, esas serían como las preguntas que alcanzo a ver aquí. No veo más preguntas. Así que creo que eso sería todo por hoy. La sensación con la que quiero que queden frente a ese pensamiento de tengo miedo de ir al psicólogo es: el miedo es natural. Esperar a que el miedo desaparezca para dar el paso no es una decisión muy sana, porque entonces será el miedo quien siga guiando la forma en que vives. Es muy sano entender que hay asuntos o decisiones que se toman en medio